Estamos en la Sierra de la Libertad, a medio camino entre Trujillo y la localidad de Otusco, ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ni el más imaginativo podría pensar que en la camioneta negra que en solitario serpentea la carretera va una candidata presidencial haciendo campaña. Así ha iniciado Keiko Fujimori su recorrido por el interior del país con mira a las elecciones presidenciales de abril próximo. No hay caravanas de militantes ni periodistas, mucho menos simpatizantes recibiéndola con la agitación propia del proselitismo. Hace una semana anunció que replanteaba su campaña electoral debido a los vaivenes de la pandemia. A diferencia de algunos de sus contendores políticos, nada de concentraciones públicas y muy pocas visitas al interior del país. El reto es muy grande, pero mi deber también es cuidar a la población. Y de eso se trata, ¿no? Y el lema es a tu lado, pero con cuidado. Muy parecido a lo que decía el expresidente Vizcarra, ¿no? Que cuando era presidente decía una cosa y ahora que es candidato actúa de otra manera, ¿no? Esta es la primera ocasión en que Keiko Fujimori sale de Lima, acompañada tan solo por su equipo de prensa. Ella dice que así será en adelante. En todo caso, la variable de la pandemia no es el único corsé para la candidata. Como se sabe, Fujimori afronta un complejo escenario judicial por la investigación de lavado de activos en su contra. Debido a las restricciones que se le han impuesto, tiene que solicitar una autorización judicial cada vez que salga de la capital. No es fácil tener restricciones. ¿Estos 3-4 meses van a ser así? ¿Usted va a tener que pedir permiso al juez cada vez que salga de Lima? Sí, por ahora va a ser así. Pero yo creo que lo que también nos corresponde es adaptarnos, ¿no? Y organizarnos mejor en la solicitud de las autorizaciones y luego en los propios informes que tengo que hacer después de cada viaje. El juez la autorizó para salir de Lima del martes por la tarde hasta el jueves por la noche. Fujimori enfiló hacia el norte del país y tuvo reuniones con gente en Barranca, Huacho y Huanchaco. Su presencia pasó inadvertida para los medios locales. A nosotros nos recibió el miércoles en Otusco, donde una intensa lluvia la obligó a posponer un encuentro con simpatizantes y representantes de ciertos gremios. Para ese momento, aún no se conocían las encuestas que la colocaban en el segundo lugar de intención de voto. Keiko Fujimori intenta por tercera vez consecutiva ser la primera presidenta de este país. Pero a diferencia de las dos oportunidades anteriores, hoy la maleta es mucho más pesada. En el 2016, los votos la eligieron como la lideresa de la oposición con una mayoría aplastante en el Congreso. Y todos sabemos qué fue lo que pasó después. Hubo un Congreso para el olvido, con una bancada que se dedicó a interpelar ministros y llevar al presidente de turno contra las cuerdas. La onda expansiva de la crisis política dura hasta hoy. ¿Usted se siente responsable de esa crisis política? Yo creo que somos muchos los políticos que hemos tenido responsabilidad de lo que ha ocurrido. Nosotros no hemos sido gobierno. Pero fueron mayoría en el Congreso. Absoluta. Se trabajó para darle gobernabilidad y se le dio todas las facultades que el gobierno del señor Kuczynski y el señor Vizcarra también solicitaron. Pero es verdad que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación. Y eso impidió que se pudieran hacer mucho más cosas de lo que se tenía planificado. Eso lo reconozco, fue un error, pero creo que uno aprende también de esos errores y de los momentos difíciles que a mí en lo personal me ha tocado vivir, ¿no? ¿Siente que en algún momento perdió esa gran oportunidad? En el sentido de que usted era la lideresa de la oposición y que podía ayudar a una cogobernabilidad de un presidente tan débil como Kuczynski. ¿Siente que perdió esa oportunidad? De cara a un montón de gente que creía en usted. Sí, yo creo que se intentó a través de, digamos, de los votos que ellos solicitaban de facultades, porque todas las facultades y los votos de confianza que ellos solicitaron se les otorgaron, ¿no?
pero creo que faltaron más canales de diálogo. Creo que nos enfocamos mucho en nuestras diferencias y no en construir juntos. Sí, creo que hay muchas cosas que se pudo hacer mejor y eso lo lamento. En diciembre, un 63% de la gente aseguraba que no votaría por ella. En enero, según la encuesta de Datum, aparecida el jueves, un día después de esta entrevista, ese porcentaje bordeaba el 54%. Ipsos, en la encuesta publicada el día de hoy, sostiene el estimado en 71%. ¿Qué le diría a ese 73% de la población que no le cree? Que me escuchen, que no todo lo que se ha mencionado es verdad, que ha habido efectivamente errores, pero han habido voces individuales que no necesariamente eran el reflejo de la institución y del partido político. La confrontación política alcanzó los linderos familiares. La exposición de los Kenji videos por parte de la bancada fujimorista desnudó las tratativas entre la facción conocida como los Avengers, liderada por su hermano Kenji, para salvar a Kuczynski de la vacancia, a cambio de un eventual indulto al expresidente Fujimori. Indulto que se dio el 24 de diciembre del 2017 y que tras la difusión de los videos, el Poder Judicial anuló. Kenji Fujimori terminó procesado por una presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK. El episodio marcó un distanciamiento entre Keiko y su hermano. ¿Cómo van las relaciones con él? Tuvimos un encuentro cuando yo estuve en prisión. Él fue a verme. Fue a verme también cuando estuve en la prefectura. Así es que yo creo que hemos iniciado un proceso de acercamiento, pero todavía no está concluido. Seguramente más adelante encontraremos el espacio, espero, para poder seguir acercándonos. O sea, la relación no se ha recuperado completamente. Todavía no. Diferente es la situación con mi padre, ¿no? Mi padre y yo nos hemos perdonado, porque es verdad que hubo un distanciamiento político, ¿no? Yo he tenido discrepancias con él a lo largo de mi vida en varias oportunidades, pero de ninguna manera fue un distanciamiento familiar. Pero hoy tengo la satisfacción de contar con el consejo y sobre todo el respaldo político de mi padre. Eso es lo que piensa ahora Keiko Fujimori del indulto a su padre. Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente. Como también lo dije abiertamente cuando estuve en contra, apostando por la vía legal y constitucional. O sea, hoy no. De ser presidenta de la República, ¿usted indultaría a su padre? Sí. De no serlo, ¿le pediría al nuevo presidente que lo indulte? También. El indulto a Alberto Fujimori está en carpeta, pero en el horizonte inmediato, Keiko Fujimori también afronta la investigación por lavado de activos por los aportes irregulares de campaña a Fuerza Popular para el proceso electoral del 2011. Odebrecht le habría entregado $1 millón y el empresariado peruano en total más de $4 millones. ¿Usted recibió ese dinero? Yo voy a preferir, y he tomado la decisión, Carlos, de no contestar ninguna pregunta sobre el proceso de investigación. Yo lo que quiero es evitar más ataques de parte del fiscal. Solamente sí mencionar que han habido un análisis pericial de 5 peritos de oficio hecho a 10 años de nuestra contabilidad y finanzas de mi esposo y lo mío, y el resultado es que no existe desbalance patrimonial. ¿No existe desbalance patrimonial digamos, el examen a su esposo? Pero si uno ve la pareja, ¿no? Porque creo que hay que darle esa mirada de pareja, o sea, por mucho que tengamos separación de bienes, vivimos juntos y compartimos nuestros gastos. Entonces, el pequeño desbalance de él se equipara con el gran balance que yo tengo, ¿no? Entonces, y todo eso ha sido corregido en las observaciones que está presentando la perito. Tengo entendido que la Fiscalía ha pedido una ampliación a esos peritajes, por lo tanto no son concluyentes. Ha pedido una ampliación, entiendo que se están contestando. En medio del proceso, Fujimori estuvo presa sindicada de encabezar una organización criminal y de obstruir a la justicia. Para cualquiera,
una experiencia determinante. Creo que cualquier persona, después de estar más de 16 meses, sin duda cambia, aprende. He conocido a muchas personas y creo que, por ejemplo, ¿no? Uno de los momentos muy duros para mí fue cuando se perdió la apelación. Fueron horas, incluso días, ¿no?, de mucha tristeza. Hoy valoro mi familia más que nunca, y sobre todo mi acercamiento y mi fe con Dios, ¿no? Yo al comienzo me preguntaba siempre por qué estoy acá, ¿no? Pero luego entendí que la pregunta que uno debe hacerse es ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿A quién debo ayudar? Y tener la oportunidad de reflexionar. Y eso es lo que hice en prisión. Si tanto le importa a su familia, ¿por qué seguir en política? En enero del año 2020 solicité una pausa. Pero en ese proceso nuevamente me llevaron a prisión y vino la pandemia, ¿no? Entonces, en el medio de todo este dolor y toda esta problemática, no solamente del Perú, del mundo, cambiaron mis planes, ¿no? Nuevamente me hice varias preguntas y ya luego que estuve en libertad lo compartí con mi esposo y con mis hijas. Y yo creo que la respuesta de todos fue eso, ¿no? Tenemos que intentar, tenemos que ayudar y tenemos que volver a rescatar a nuestro país. Y por eso estoy acá. Esta semana me reuniré con Hoy el equipo del plan de gobierno fujimorista está liderado por Nano Guerra García, pero también aparecen nombres como Fernando Rospigliosi, el doctor Ernesto Bustamante y la ex Solidaridad Nacional Patricia Juárez, quien además la acompaña en la plancha presidencial como segunda vicepresidenta. A ellos se suman fujimoristas de la vieja guardia como Carmen Lozada y Marta Moyano. Luis Galarreta la acompaña como primer vicepresidente. El plan de gobierno lo hemos denominado Rescate 2021, Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional. Los ejes más importantes están trazados en la recuperación de la economía familiar y obviamente en una mejor política de salud para enfrentar esta pandemia. ¿Y qué planteamientos inmediatos tendría en el tema de la salud? Lo que el doctor Bustamante plantea es ir en busca del virus, es ir a cazarlo, es marcar cercos epidemiológicos, hacer pruebas masivas moleculares, cerca de 70.000 al día, de tal manera que podamos determinar exactamente quiénes son las personas contagiadas y controlar el avance del virus. Fujimori tiene tiempo para hablar de sus contendores en este proceso electoral y le responde a uno que ya la ha invitado a un debate. Sé que ha propuesto un debate. ¿Lo va a aceptar? Yo voy a participar en todos los debates importantes, como lo he hecho en las otras campañas electorales, y ahí lo voy a ver. ¿El de Guzmán no es importante? Creo que lo que nos corresponde es participar en esta primera vuelta, en esos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Martín Vizcarra. Bueno, me sorprende la dualidad, ¿no? Cuando era presidente, él respetaba las medidas sanitarias, hoy no. George Forsyth. Yo creo que es un joven carismático, que tiene muy buenas intenciones, pero creo que todavía le falta. Daniel Urresti. Populista. Verónica Mendoza. Creo que ella representa una propuesta al pasado y nosotros una propuesta al futuro. En Otuzco no tuvo reuniones presenciales. Llegó hasta la impresionante iglesia de la Virgen de la Puerta para, según ella, agradecer. La Virgen de la Puerta me acompañó en prisión. Me llegó a mí una imagen muy hermosa. Y lo que yo le pedí, estando en prisión, es que me permita estar nuevamente con mis hijas. Y eso es lo que he venido a hacer. Agradecer. No pedirle nada. Simplemente darle las gracias. Y dar gracias por estar acá, por estar con vida
y seguir para adelante. Keiko Fujimori ocupa actualmente el segundo lugar en las encuestas. ¿Volverá la gente a colocarla en un lugar expectante de la política peruana? ¿Fujimorismo y antifujimorismo volverán a polarizar el ambiente político? Esta campaña típica y peligrosa por el virus nos irá dando las respuestas.